Emily Parker caminaba con paso rápido por las frías calles de Boston, intentando ignorar el cansancio que se acumulaba en cada músculo de su cuerpo. La jornada en el restaurante había sido interminable, con clientes impacientes y un jefe que apenas levantaba la vista para agradecerle por las horas extra. Sin embargo, lo que realmente pesaba en su mente no eran los platos sucios ni las propinas escasas, sino la sensación constante de que algo en su vida había estado oculto, como una sombra que se negaba a desaparecer. En casa, su madre Margaret la esperaba en el viejo sillón de la sala, con la manta hasta los hombros y la respiración entrecortada. La enfermedad la había debilitado con el paso de los años, y Emily se había convertido en la única responsable de sostener aquel hogar que se caía a pedazos. Cada cuenta sin pagar, cada medicamento costoso, se transformaba en una carga sobre sus hombros. Pero lo más doloroso era el silencio que su madre mantenía cuando Emily preguntaba por su padre. Siempre la misma respuesta evasiva: «No es importante, cariño. Somos tú y yo contra el mundo». Aquella noche, mientras dejaba su abrigo sobre la silla, Emily notó el sobre abierto sobre la mesa. Era una carta formal, con un membrete elegante que resaltaba en tinta dorada. Caldwell Enterprises. Frunció el ceño. Había escuchado ese apellido más veces de las que podía contar en los noticieros, asociado a mansiones, inversiones millonarias y lujos que ella solo podía imaginar desde lejos. «Mamá, ¿qué es esto?», preguntó con voz baja, sosteniendo el papel con manos temblorosas. Margaret palideció, como si de pronto todo el oxígeno de la habitación hubiera desaparecido. Intentó tomar la carta, pero Emily retrocedió un paso. «No debiste verlo», susurró su madre, con lágrimas asomando en los ojos cansados. «¿Quién es Richard Caldwell?», insistió Emily, sintiendo que el corazón le martillaba en el pecho. El silencio se prolongó unos segundos, hasta que Margaret, con un hilo de voz, murmuró: «Es tu padre». Las palabras golpearon a Emily con una fuerza que casi la derribó. Años enteros preguntándose, imaginando rostros, inventando historias, y de pronto la verdad caía como un rayo imposible de esquivar. Esa noche apenas pudo dormir. En su mente aparecía la imagen de aquel hombre poderoso, dueño de empresas, con un apellido que simbolizaba todo lo opuesto a su vida de privaciones. ¿Cómo podía ser posible? ¿Por qué su madre había guardado ese secreto durante tanto tiempo? Al amanecer, Emily tomó una decisión que cambiaría todo. Con la carta aún en su bolso, se dirigió al imponente rascacielos en el centro de la ciudad, donde Caldwell Enterprises tenía su sede principal. Las puertas de vidrio reflejaban un mundo al que ella nunca había pertenecido. Apretó los puños, respiró hondo y entró. El vestíbulo era un mar de mármol pulido y gente trajeada que se movía con prisa. Nadie parecía reparar en la joven de uniforme gastado que avanzaba con nerviosismo hacia la recepción. «Necesito ver al señor Richard Caldwell», dijo, sorprendida por la firmeza en su propia voz. La recepcionista, con una sonrisa ensayada, arqueó una ceja. «¿Tiene cita?». «No, pero dígale que es importante. Se trata de su hija». Las palabras resonaron en el aire, y por un momento Emily creyó que el suelo iba a tragársela. Sin embargo, algo en la expresión de la recepcionista cambió. Marcó un número, habló en susurros, y luego la miró de nuevo. «Espere aquí». El ascensor tardó una eternidad en llegar. Cada segundo se sentía como una sentencia. Cuando finalmente las puertas se abrieron en el último piso, Emily salió con el corazón desbocado. La oficina de Richard Caldwell era un palacio en las alturas. Ventanas gigantes mostraban el horizonte de Boston, y el hombre detrás del escritorio parecía un rey en su trono. Alto, de cabello entrecano y mirada de acero, levantó los ojos del documento que revisaba y la observó en silencio. Emily tragó saliva. «Vine aquí por una razón. Dígame la verdad». «¿Es usted mi padre?». La pregunta quedó suspendida, como una daga que ninguno se atrevía a tocar. Caldwell se recostó en su silla, con el rostro impenetrable. Durante unos segundos, Emily pensó que se reiría, que la echaría de allí como a una intrusa, pero lo que escuchó fue un susurro que la heló. «¿Crees que lo he olvidado? ¿Crees que no he cargado con ese error todos estos años?». Emily dio un paso atrás. Error.
La palabra retumbó en su mente como un eco cruel. «Entonces, ¿es cierto?» Caldwell bajó la mirada y por primera vez la máscara de poder se quebró. «Sí, Emily, soy tu padre». La joven sintió que el mundo entero se desmoronaba a su alrededor. No se trataba de dinero, ni de reconocimiento, ni siquiera de un apellido. Era la traición de una verdad enterrada que ahora salía a la luz con violencia. «¿Por qué?», preguntó con la voz rota. «¿Por qué nunca buscó saber de mí? ¿Por qué me dejó crecer en la miseria mientras usted vivía rodeado de lujos?» Caldwell cerró los ojos un instante, como si buscara la respuesta en lo más profundo de un pasado que había preferido enterrar. «Tu madre me lo pidió. Dijo que era lo mejor. Y yo, cobardemente, acepté». Emily no podía creer lo que escuchaba. La rabia y la tristeza se mezclaban en un torbellino imposible de controlar. «¿Lo mejor para quién?», escupió. «Para usted, porque para mí solo fueron noches de hambre, días de humillación y una vida llena de carencias». El silencio en la oficina se volvió insoportable. Afuera, la ciudad seguía su curso, ajena a la tormenta que se desataba en aquel despacho. Richard Caldwell se levantó lentamente de su silla y caminó hacia ella. La miró con una mezcla de arrepentimiento y orgullo contenido. «No puedo cambiar el pasado, Emily, pero puedo hacer algo ahora. Déjame arreglarlo». Emily retrocedió un paso más. «No quiero su dinero. No quiero su apellido, quiero la verdad, toda». Los ojos del empresario brillaron con un matiz de dolor. «Entonces siéntate, porque lo que voy a contarte puede destruirlo todo». Emily se dejó caer en la butaca frente al escritorio, todavía incrédula de que aquel hombre al que había enfrentado durante años en las noticias, ese magnate intocable, pudiera ser el mismo que había contribuido a traerla al mundo. El aire se sentía denso, cargado de verdades que nunca debieron salir a la superficie. Richard Caldwell se sirvió un vaso de whisky, pero lo dejó intacto sobre la mesa. Con las manos apoyadas en el borde, respiró hondo y comenzó a hablar. «Conocí a tu madre hace más de 2 décadas. Yo era joven, arrogante, y ya estaba escalando en el mundo empresarial. Ella trabajaba como secretaria en una firma asociada. Era distinta a todo lo que conocía, auténtica, noble, con una fuerza que me desarmaba. Nunca planeamos lo que ocurrió, pero nuestra relación fue real». Emily lo escuchaba con el ceño fruncido. «¿Real? Si hubiera sido real, ¿no me habría reconocido?». Caldwell bajó la mirada, como un hombre acostumbrado a mandar pero incapaz de enfrentar a su propia hija. «Tu madre descubrió que estaba comprometido. La presión de mi familia, de mis socios, de todo lo que estaba construyendo, fue insoportable. Cuando ella me dijo que estaba embarazada, intenté convencerla de que nos casáramos, de que enfrentáramos al mundo juntos, pero Margaret se negó. Quiso criarte lejos de todo ese ruido y me pidió que me apartara. Me dijo que lo mejor para ti era crecer sin la sombra de los Caldwell encima». Emily sintió una punzada en el pecho. Había pasado tantas noches deseando un padre, imaginando que tal vez estaba muerto, que tal vez nunca supo de su existencia. Pero no, él lo sabía, y había aceptado desaparecer. No era su decisión, dijo con la voz quebrada. «Yo tenía derecho a saber». Richard extendió una mano, pero ella no la aceptó. «Tienes razón, y lo lamento más de lo que puedes imaginar. He seguido tus pasos desde lejos. Supe de tus trabajos, de tu esfuerzo por mantener a Margaret. Cada vez que pensaba en acercarme, el miedo me paralizaba. El miedo a destruir la vida que tu madre intentaba darte». Emily se levantó de golpe. «¿Y cree que ahora es distinto? Usted aparece aquí 20 años tarde y pretende remediarlo con un par de disculpas». Caldwell respiró hondo. «No, Emily, no son disculpas lo que quiero darte. Quiero ofrecerte la oportunidad de conocer la verdad completa, porque hay más, mucho más de lo que imaginas». La joven se cruzó de brazos, dubitativa. «Hable». El magnate se acercó a la ventana. Boston se extendía bajo ellos, vibrante e indiferente. «Hace unos años, un accidente casi destruyó mi imperio. Una traición interna, y en el centro de todo estaba un hombre que juró que se vengaría de mí. Ese hombre sabe de tu existencia, y temo que pueda usarte como un arma contra mí». Emily lo miró con incredulidad. «¿Ahora resulta que soy un blanco en un juego de poder que ni siquiera pedí?» «Exactamente por eso te lo cuento», replicó Richard.
porque no quiero que seas una víctima de mis errores. Emily sintió un vértigo inesperado. Siempre había creído que su vida no valía lo suficiente para importarle a alguien más allá de su madre. Y de pronto se encontraba en medio de una guerra invisible entre magnates, venganzas y secretos que la superaban. «No sé si puedo creerle», murmuró. Richard la miró fijamente. «Lo sé, y no espero que me perdones hoy, pero necesito que estés a salvo. Déjame protegerte». Emily dio un paso atrás. «Toda mi vida he aprendido a protegerme sola. No necesito su ayuda». El silencio volvió a inundar la sala. Emily se giró hacia la puerta, pero antes de salir lanzó una última mirada a aquel hombre que decía ser su padre. «Si realmente quiere demostrar que le importo, empiece por no mentirme nunca más». Y salió, dejando tras de sí un vacío que ni los muros de mármol podían llenar. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Emily intentaba concentrarse en su trabajo, en cuidar de Margaret, pero cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Caldwell, veía la confesión que había cambiado todo. Se debatía entre la rabia y una extraña curiosidad. Parte de ella quería olvidarlo para siempre, pero otra parte ansiaba entender más. Una noche, al volver a casa, encontró a su madre esperándola con un sobre en las manos. «Emily», dijo con voz débil, «sé que fuiste a verlo». La joven se congeló. «¿Cómo lo supiste?» Margaret sonrió con tristeza. «Porque te conozco. Siempre has buscado la verdad. Y tal vez yo fui egoísta al ocultártela». Emily se sentó junto a ella, con lágrimas en los ojos. «Mamá, ¿por qué me mentiste? ¿Por qué nunca me dijiste que Richard Caldwell era mi padre?» Margaret apretó su mano. «Porque quería protegerte. Porque ese mundo de riqueza y poder es cruel, y yo temía que te destruyera. Preferí darte una vida humilde pero libre de esas cadenas». Emily negó con la cabeza. «No puedes decidir por mí. Yo merecía saberlo». La mujer suspiró como quien carga una cruz demasiado pesada. «Tal vez tengas razón, pero ya no importa lo que yo piense. Lo importante es lo que harás con esta verdad». Le entregó el sobre. Dentro había fotografías antiguas. Margaret y Richard juntos, sonrientes, en un tiempo donde todo parecía posible. También había cartas que nunca fueron enviadas, donde Richard hablaba de sus dudas, de su amor, de su miedo. Emily sintió un nudo en la garganta. No todo había sido abandono. Había habido amor, aunque se hubiera desvanecido bajo el peso de las circunstancias. «Mamá», susurró, «no sé qué hacer». Margaret la miró con ternura. «Haz lo que siempre has hecho, hija. Lucha. Encuentra tu propio camino». Al día siguiente, Emily tomó una decisión inesperada. Volvió al rascacielos de Caldwell Enterprises, no como una hija buscando respuestas, sino como una mujer exigiendo un lugar en la verdad. Richard se sorprendió al verla entrar en su oficina. «Emily, no pensé que regresarías tan pronto». Ella lo interrumpió. «No estoy aquí para reconciliaciones fáciles. Estoy aquí porque necesito saber quién soy realmente. Y para eso necesito conocer todo sobre usted, sobre su mundo, sobre la amenaza que mencionó». El magnate la observó con una mezcla de admiración y temor. «Tienes la fuerza de tu madre», dijo finalmente. «Muy bien, si quieres la verdad, la tendrás. Pero prométeme algo. Pase lo que pase, no dejes que esto te cambie». Emily asintió, aunque en su interior sabía que nada volvería a ser igual. Richard comenzó a contarle los entresijos de Caldwell Enterprises, las alianzas con políticos, los enemigos poderosos, los secretos que se guardaban tras contratos millonarios. Emily escuchaba atónita, comprendiendo que su padre no solo era un hombre de negocios, sino alguien que había tejido una red de poder donde cualquier error podía costar vidas. «El hombre que te mencioné», continuó Richard, «se llama Victor Hale. Era mi socio más cercano, hasta que me traicionó. Perdió millones por mis decisiones y juró vengarse. Hace poco supe que descubrió tu existencia, y eso me aterra más que cualquier pérdida financiera». Emily sintió un escalofrío recorrerla. «¿Y qué espera de mí? ¿Que me esconda? ¿Que viva con miedo?» Richard negó con la cabeza. «Espero que seas más valiente de lo que yo fui, pero también necesito que entiendas que este no es un juego». Emily apretó los labios. «Entonces dígame cómo enfrentarlo». El magnate quedó en silencio, sorprendido por la determinación en los ojos de su hija. En ese momento,
Richard Caldwell comprendió que Emily no era solo una joven marcada por la pobreza, era su hija, con la misma fiereza que había visto en Margaret. Y quizá, solo quizá, ella sería la clave para redimir una vida de errores. Los días siguientes fueron un torbellino para Emily. Su vida, que antes giraba en torno a turnos interminables en el restaurante y a cuidar de su madre enferma, ahora se veía atravesada por secretos, venganzas y un padre que había aparecido demasiado tarde. Cada vez que intentaba dormir, recordaba el nombre que Richard había mencionado, Victor Hale, un hombre del que nunca había oído hablar, pero que, según su padre, representaba una amenaza real. Un viernes por la tarde, mientras salía del restaurante, notó que un coche negro la seguía a distancia. Su corazón se aceleró. Caminó más rápido, giró por calles secundarias, pero el vehículo permaneció detrás. Finalmente entró en una tienda abierta y se escondió entre los pasillos. Cuando salió, el coche ya no estaba. Esa noche, temblando, llamó a Richard. «Tenías razón», le dijo. «Alguien me sigue». El silencio al otro lado de la línea fue breve, pero intenso. «Escúchame, Emily. No subestimes a Hale. Voy a enviar a alguien de confianza para que te proteja». Ella dudó. No quería depender de nadie, pero la sombra del coche negro aún la perseguía en la memoria. «Está bien», cedió, «pero esto no significa que confíe en ti». Al día siguiente, un hombre apareció en la puerta de su apartamento. Se presentó como Daniel Ross, exagente de seguridad contratado por Caldwell. Alto, serio y con una mirada vigilante, parecía más una sombra que una persona. Emily lo aceptó a regañadientes, aunque la incomodaba la idea de ser vigilada las 24 horas. Mientras tanto, Margaret empeoraba. Su respiración era más corta, su cuerpo más débil. Una noche, mientras Emily le cambiaba las sábanas, su madre la tomó de la mano con fuerza sorprendente. «No dejes que el odio te consuma, hija. Conocer la verdad no significa perderte en ella. Prométeme que seguirás siendo tú». Emily lloró en silencio. «Lo prometo, mamá». Días después, Richard la citó en una casa discreta a las afueras de la ciudad. Allí, sin trajes ni oficinas lujosas, parecía otro hombre. «Victor Hale perdió todo por mi culpa», explicó. «Y cuando supo de ti, entendí que no se detendría ante nada». Emily apretó los puños. «Entonces enséñame a pelear. No pienso vivir como una víctima». Richard la observó con un destello de orgullo. «Eres mi hija, después de todo». A partir de entonces, Emily comenzó a entrenar con Daniel. No eran peleas ni armas, sino preparación mental, estrategias de defensa, formas de detectar amenazas. Poco a poco descubrió una fuerza que siempre había tenido, pero que la vida dura y silenciosa le había obligado a esconder. Un mes después, ocurrió lo inevitable. Una carta llegó a la empresa de Caldwell sin remitente. Dentro había una sola foto: Emily, caminando sola por la calle. En el reverso, una frase: «Lo que más amas es lo más fácil de destruir». Richard comprendió que el tiempo se había acabado. «Debemos enfrentarlo», dijo con voz grave. Emily lo miró sin miedo. «Entonces no huyamos, vayamos por él». La confrontación final llegó en un almacén abandonado en los muelles de Boston. Emily, Richard y Daniel esperaban en la penumbra, mientras el viento marino silbaba entre las estructuras oxidadas. Victor Hale apareció acompañado de dos hombres armados. Alto, delgado, con ojos fríos como el hielo, aplaudió lentamente al verlos. «Así que esta es la famosa hija perdida», dijo con sorna. «Debo admitir que tiene coraje». Emily dio un paso al frente. «No soy una ficha en tu juego. No soy tu venganza». Hale rió. «Tienes la lengua de tu padre y pagarás el precio por sus pecados». Los minutos siguientes fueron una mezcla de tensión y caos. Daniel neutralizó a los hombres armados, mientras Richard intentaba razonar con Hale. Pero fue Emily quien cambió el rumbo. Con voz firme, habló directamente al enemigo. «Si de verdad quieres destruir a Richard, hazlo conmigo aquí. Pero entiende algo, yo no soy él. Yo no soy su error. Soy su consecuencia, y no voy a dejar que me usen para tu odio». Por un instante, el silencio se hizo eterno. Hale la observó, desconcertado por la fuerza en sus palabras. Finalmente, con una sonrisa amarga, arrojó la pistola al suelo. «Eres más peligrosa de lo que imaginé».
Y por eso ya has ganado. Se retiró con una calma perturbadora, dejando a todos en un estado de incertidumbre. La amenaza no había desaparecido por completo, pero algo había cambiado. Emily ya no era una víctima, era una fuerza propia. Esa noche, de regreso en casa, Emily se sentó junto a su madre. Margaret la miró con ternura como si supiera que su hija había dado un paso irreversible hacia la madurez. «Tu vida acaba de empezar, Emily», dijo con voz débil. «No dejes que nadie más la dirija por ti». Y con esa frase, Margaret cerró los ojos y se quedó dormida, con una paz que Emily no había visto en años. Emily lloró, pero también sonrió, porque, por primera vez en mucho tiempo, sentía que su historia ya no estaba marcada solo por secretos y traiciones. Ahora tenía poder sobre su propio destino. Richard, de pie en la puerta, observó en silencio. Sabía que había perdido demasiado tiempo, pero al menos ahora tenía una oportunidad, la de caminar junto a su hija, no como un magnate, sino como un hombre dispuesto a redimirse. Pero la historia no terminó en aquel almacén. En realidad, era apenas el comienzo de una nueva etapa para Emily. Semanas después, Caldwell Enterprises fue golpeada por una serie de investigaciones federales. Viejos contratos con tintes de corrupción salieron a la luz, y Richard se encontró en el ojo del huracán. Los periódicos lo retrataban como un titán caído, y muchos en la junta directiva exigían su renuncia. Emily, que hasta entonces había querido mantenerse al margen, comprendió que su vida estaba ligada a ese nombre. Podía huir de la verdad, o podía enfrentarse a ella, y eligió lo segundo. Comenzó a estudiar los documentos que Richard le mostró, descubriendo el intrincado mundo de los negocios que había sostenido el imperio Caldwell. Con cada página entendía mejor los errores, pero también las oportunidades de reparar lo dañado. Su inteligencia y perseverancia sorprendieron incluso a los consejeros más veteranos. Una tarde, mientras discutían una estrategia, Richard la miró con orgullo. «Tienes el talento para liderar, Emily. No me sorprende. Eres mi hija». Ella lo corrigió suavemente. «Soy la hija de Margaret, y gracias a ella aprendí a luchar. Usted solo me dio un apellido». Las palabras fueron duras, pero también justas. Richard asintió, reconociendo que aún le quedaba mucho por demostrar. Con el tiempo, Emily comenzó a forjar un camino propio dentro de la empresa, no como heredera privilegiada, sino como una voz nueva que desafiaba las viejas formas de hacer las cosas. Sus propuestas frescas y su empatía con los trabajadores empezaron a transformar la cultura interna. Victor Hale, mientras tanto, desapareció de la escena pública. Pero Emily sabía que en algún rincón del mundo seguía observando, esperando su momento. Eso no la atemorizaba. Al contrario, la fortalecía. «Que venga cuando quiera», pensaba cada noche. «Esta vez no encontrará a una niña perdida, sino a una mujer que sabe quién es». Y así, con la memoria de su madre como guía y con la oportunidad de escribir un destino nuevo, Emily Parker Caldwell comenzó a caminar por un sendero que unía el dolor del pasado con la esperanza de un futuro distinto. Un futuro donde, finalmente, ella era dueña de su propia historia.